a resolver la consulta que deberían tener muchas de las personas aquí invitadas, que es la principal, ¿no? ¿Cómo puedo hacer frente a la normativa? O sea, ¿cómo puedo anonimizar un documento? ¿Qué solución existe en el mercado para anonimizar un documento? ¿Con reversión? ¿Sin reversión? ¿No? Ahí esa es la pregunta que muchos se hacen, y bueno, hoy venimos a responder justamente esa pregunta. ¿Qué solución existe en el mercado? ¿Quién la comercializa? Posterior a la sesión de webinar de esta tarde, vamos a compartir el video. Bueno, si quieres ir poniendo ya a grabar. Vamos a compartir el video, un enlace a YouTube, donde vamos a colgar el video para que ustedes puedan revivir nuevamente la sesión y revisarlo al interno, con su equipo interno. Y también les vamos a contactar, le vamos a pasar un pequeño mensaje por WhatsApp a cada uno que ha registrado su teléfono para solicitarles una reunión 1 a 1, ¿no? Solicitarle disponibilidad para poder reunirnos ya con cada uno de ustedes, si les interesó la solución, y poder generar una reunión junto al fabricante, junto a Fernando, mayorista también, para que esté al corriente de cómo podremos ayudar a cada uno de ustedes conforme vayamos descubriendo cómo es que se comercializa esta solución. Primero vamos a partir, como bien decía Ángel, quien es jefe de Canal Iberia y Latam, ¿sí? Él radica en España. No se apoya en una PPT, esto va a ser un webinar directamente con un demo de la solución. O sea, vamos a ver la parte operación de la solución. Vamos a mostrar in situ cómo es que se anonimiza un documento, cómo la solución NIMIS puede cumplir con anonimizar un documento, y repito, con reversión y sin reversión de lo anonimizado. Bueno, nosotros somos la empresa Norbix. Mi nombre es Alejandro Chamulac, director comercial de la empresa. Me acompaña Manuel Portugués, gerente general de la empresa Norbix. Somos una empresa constituida en Perú. Estamos inscritos en el SEACE, ¿sí? Venimos ya participando con algunos procesos con Foncodes, con Minedu. Quien nos acompaña y va a presentar la solución es Ángel Victoria, que es jefe de Canal Iberia para Latam. Me acompaña Fernando Ramos, quien es el director comercial regional de la empresa Techcore, que es el distribuidor mayorista de la solución. Norbix viene a ser un canal de mayorista Techcore, ¿sí? O sea, un canal autorizado para la comercialización de esta solución. Como les comentaba, Norbix está registrado ya en el SEACE, o sea, es una empresa que participa de procesos con el Estado, y nuestro portafolio se soporta básicamente lo que son las soluciones de desarrollo de software customizados, ¿sí? Nosotros somos desarrolladores, por ejemplo, de soluciones como la de PG Monitor, para lo que es el monitoreo de procesos con el Estado, justamente, donde podemos marcar KPIs. Empresas que participan a través de este software pueden saber qué soluciones, por ejemplo, qué empresas participan con qué entidades son los montos de inversión y demás. Pueden ver contratos, vencimiento de contratos y demás. También comercializamos soluciones como canales de pago para aquellos que desean brindarle a los ciudadanos medios de pago virtual, ¿sí? O sea, somos un nexo entre tesorería o recaudación de una entidad y Nubis o Visa, en ese caso, ¿no? Entonces nosotros montamos la plataforma para que el ciudadano pueda realizar pagos online. También tenemos software de gestión documental para lo que son el recorrido de procesos. Una vez que ingresa a mesa de parte, un documento ingresa a mesa de parte y después lo podemos derivar al escritorio que corresponda, ¿sí? O sea, en forma automatizada. Y ahí se pueden crear casos para poder también interrelacionar entre el ciudadano y la mesa que contiene el documento. El ciudadano puede tener la trazabilidad del documento end-to-end dentro de lo que es la entidad. También, y a lo que nos trae este webinar, soluciones de seguridad y ciberseguridad.
Dentro de nuestro portafolio de seguridad y ciberseguridad, hoy nos vamos a enfocar y les venimos a traer la solución de NIMIS, ¿sí? Para anonimización, y hago hincapié, anonimizar en forma reversible o irreversible aquella información que no queremos mostrar o que pueda pasar por diferentes manos y no tengan por qué saber o conocer cierta información sensible, ¿no? Y sobre todo, les comento, esta es una solución respondiendo a la pregunta, ¿qué solución tengo en el mercado que me pueda cumplir, que pueda dar cumplimiento a la normativa en la ley 29733? Es la que le venimos a traer hoy. Así que sin más, yo le voy a dar el pase a Ángel Victoria para que dé inicio a la presentación. Les agradezco muchísimo por la participación. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias por asistir. Buenas tardes. En cualquier organismo público, la transparencia y la protección de datos deben convivir. La pregunta no es si procesan datos personales, la pregunta es cómo gestionan el riesgo asociado. En sus entidades, ¿cuántos documentos procesan al mes con datos personales? ¿Qué porcentaje de estos documentos terminan publicados o compartidos con terceros? ¿Cómo se revisa hoy que no haya documentos de identidad, direcciones, información sensible, datos personales expuesta? Y otra pregunta que yo me haría es ¿cuánto tiempo dedican sus equipos a hacer esta revisión de una manera manual? No solo es una cuestión normativa, es una cuestión de riesgo operativo, de riesgo reputacional y, de alguna manera, de eficiencia institucional. Cuando el volumen crece de los documentos, los procesos manuales dejan de escalar. Y ahí es donde entra NIMIS y la anonimización de una manera masiva y automatizada. NIMIS es una empresa europea, española, especializada en anonimización y pseudoanonimización de datos personales mediante inteligencia artificial. Desde 2018, que entró la ley de protección de datos en Europa, pues trabajamos en entornos regulatorios especialmente exigentes. Nosotros nacemos realmente desde el sector legal para dar solución a esa necesidad que con estas leyes nuevas pues tenemos ahora. Entonces desarrollamos una tecnología preparada para temas de auditoría, trazabilidad y cumplimiento normativo. Más allá de lo que yo, que estoy del lado del fabricante, pueda decir o les pueda comentar, pues contamos con certificaciones internacionales como puedan ser la ISO 27001 o estamos también en SOC 2, estamos certificados en SOC 2. Lo importante es que la tecnología está diseñada para reducir el riesgo real en entornos institucionales, como los de ustedes. Como les he comentado, trabajamos con grandes firmas internacionales altamente reguladas, que es importante, y como, digamos, caso de uso más relevante que podamos tener como empresa dentro, no del sector privado, pero sí del sector público, estamos desplegados en el Parlamento Europeo. El caso de uso inicial fue seguramente por la necesidad que ustedes tienen ahora, que es la publicación segura de expedientes. Pero esto ha evolucionado y ahora tenemos un proyecto en marcha, ya funcionando, para la gestión del conocimiento, la habilitación segura de inteligencia artificial sobre documentación interna. Lo comento para que vean que nosotros no solo tenemos, digamos, este caso de uso, que ya lo tenemos muy evolucionado, muy depurado, aunque somos una empresa de reciente creación, tenemos una gran plataforma. La mayoría de la información sensible no está únicamente en bases de datos estructuradas. Sobre todo está en documentos, como ustedes bien saben, resoluciones judiciales, expedientes administrativos, contratos,
anexos escaneados, y el proceso habitual seguramente sea manual. Es decir, revisar, tachar, validar. Yo me he encontrado situaciones donde había una persona imprimiendo expedientes, tachándolos con Tipex o con un rotulador, volviéndolos a escanear y pasándolos al ordenador para poder publicarlo. Esto implica un tiempo tremendo y donde hay una revisión manual, pues existe el factor humano y el riesgo de errores. Es decir, la anonimización no solo protege la institución, protege a los responsables del proceso frente a auditorías externas y bueno, esto es la parte principal que nosotros podemos hacer de cara a la administración pública. ¿Podemos automatizar este proceso sin perder el control? Pues eso es lo que le vengo a mostrar. Nuestra plataforma utiliza inteligencia artificial con procesamiento del lenguaje natural. La tecnología de desarrollo propio es importante porque nosotros no utilizamos modelos abiertos de inteligencia artificial, que aprendan de los datos del cliente. Es decir, el modelo está entrenado previamente para conocer tipologías de datos personales por contexto, no por patrones. Y puede configurarse para detectar esos patrones concretos que puedan tener ustedes en sus organizaciones. Es decir, específicos de cada entidad. El sistema no aprende automáticamente de los documentos que procesa y no reutilizamos esta información para mejorar el modelo en ningún caso. Tan solo conservamos unos mínimos metadatos para poder revertir la anonimización. Porque ahora les comentaré, hay dos procesos, la anonimización, que es unidireccional, y la pseudonimización, que es bidireccional. Como entre los asistentes hay bastantes perfiles técnicos, indicar que no solo trabajamos sobre documentos, sino no estructurados, como pueden ser PDFs y otro tipo de archivos, sino sobre bases de datos estructuradas. Es decir, en bases de datos soportamos entornos MySQL, Postgres, SQL Server, Oracle y DB2 de forma nativa. De esta manera cubriendo, yo creo que prácticamente la totalidad de las bases de datos que hay en administraciones públicas. Antes de entrar en la plataforma, me gustaría también hacerles entender la capacidad de procesamiento, el rendimiento y la capacidad de despliegue. En bases de datos estructuradas, el sistema puede procesar hasta entre 3 y 11 millones de registros por hora. Esto es dependiendo un poco del entorno. Y en caso de documentos no estructurados, como puedan ser documentos ofimáticos o PDFs, estamos hablando de unos 300 documentos a la hora. Es una media, es una configuración estándar porque a la hora de revisar un documento no solo se revisa textos, sino podemos revisar imágenes. Es decir, nosotros anonimizamos no solo textos, sino también bases de datos, PDFs, imágenes, TIFFs, JPGs, firmas digitales, firmas manuscritas, códigos de barras. Y no solo eso, sino que también anonimizamos los metadatos de los PDFs. Esto es muy importante porque muchas organizaciones usan Adobe para tachar, enmascarar, pero no es realmente por detrás. Siempre queda un rastro y el dato original, el dato sensible está ahí. Una consulta, Ángel. Quizás podamos, ya que estamos comenzando, como para entrar en detalles, dar los conceptos claves de los 3 términos que siempre involucra estas leyes, ¿no? Disociación, anonimización y pseudonimización, como para que se tenga más claro el concepto, porque a veces se habla de diferentes formas, pero como para aterrizarlo un poco más. Anonimización es el proceso de una dirección donde se toma una base de datos o un documento y se genera una copia completamente anonimizada. Y la pseudonimización es la generación de ese documento anonimizado, pero
sustituido por infotipos o por datos sintéticos. Un infotipo, el infotipo de mi nombre es Ángel, mi infotipo podría ser nombre 21, por ejemplo, en una base de datos. Y siempre quedaría el nombre 21. Se mantiene la integridad y la estructura a lo largo de toda la base de datos o todo el documento. Para revertir el proceso de reversión de una anonimización se llama pseudonimización. Y puede volver al proceso, al estado original. Es decir, se puede ver ese dato original, ese dato sensible, en su manera original. Se puede sustituir, como digo, por infotipos o por datos sintéticos, generando otro nombre similar, en este caso masculino, que sería, por ejemplo, Alejandro. De Ángel sería Alejandro. Y esto se puede sustituir por nombres y apellidos. Cuando te refieres a datos sintéticos, ¿te refieres, por ejemplo, a como cuando lo atachan y le ponen puras X o puros caracteres específicos? ¿O es otra técnica? Las técnicas de anonimización, pero prefiero comentarlo en la plataforma, ¿vale? Si no te importa. Simplemente para la gente, para los asistentes técnicos, podemos desplegarnos, somos dueños del código como fabricante, es decir, la plataforma la tenemos nosotros, está en Google Cloud, en entornos europeos, lo digo por los temas regulatorios que son importantes, pero si el cliente tiene una necesidad muy grande de que no haya un entorno SaaS, podemos desplegarnos en nubes privadas, completamente on-premise, y en on-premise funciona perfectamente de forma autónoma sin necesidad de GPUs ni nada parecido. Recuerda un entorno Linux, una capacidad adecuada y, lo importante, puede integrarse mediante API en cualquier flujo existente de su organización. Para todo este tipo de integraciones contamos con los canales de Perú, con Fernando de TechCore y con Morvik sobre todo. Entonces la capacitación por su parte está. Bueno, pues si les parece voy a compartir pantalla y voy a enseñarles la plataforma. Disculpen. Como ven, sí. Esta es la plataforma SaaS, Sí. es software como servicio, es un frontend web, pero como digo, las posibilidades de licenciamiento son múltiples. A la izquierda tenemos un menú sobre las técnicas que podemos aplicar y una serie de configuraciones, y a la derecha sobre qué queremos anonimizar. Aquí tenemos una interfaz central donde podemos ir cargando ficheros o interactuando, y es el visor principal del frontend. En este caso voy a enseñar muy rápidamente cómo sería un proceso con un texto plano, libre. Simplemente voy a copiar uno que tengo aquí preparado. Este texto incluye distintos idiomas porque la plataforma detecta en cualquier documento hasta 104 idiomas. La interfaz está en distintos idiomas también. Entonces, este texto incluye datos sensibles, datos personales, como puedan ser nombres, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, en documento de identidad, en distintos idiomas. Esta parte es, digamos, es un poco repetida, pero en distintos idiomas. Aquí hay otro texto libre con unos DNIs y demás. Y aquí tenemos unos textos en ruso y en árabe. Hay un error a la hora de escribir el nombre de Nivid, porque quiero enseñarles a ustedes que nosotros detectamos no por el patrón,
sino por el contexto. Y ahí es donde entra la inteligencia artificial a trabajar. Voy a continuar. Y aquí tenemos las distintas técnicas de anonimización. Por un lado, lo que he comentado, anonimización. Como ven, la interfaz es muy user-friendly, muy amigable. Cualquier usuario sin conocimientos técnicos puede realizar todos estos procesos. Son flujos de trabajo, están todos explicados. Cada concepto está aquí explicado. Y entonces, respecto a lo que me comentaba antes Manuel, las técnicas que tenemos aquí son los métodos de sustitución de esos datos sensibles. Por un lado, está el enmascaramiento, que es lo que más se utiliza en la administración pública, y aquí estaría el enmascarado o tachado y el asteriscado de documentos. Por otro lado, está la tokenización, que es la sustitución por infotipos, como he explicado antes, y la sustitución directa por datos sintéticos. Entonces, voy a darle a continuar. Voy a pasar esta pantalla porque la quiero enseñar posteriormente. Entonces, simplemente, aquí me da una serie de opciones dependiendo sobre lo que estamos trabajando. En este caso es texto libre y yo voy a marcar esta casilla que lo que hace es truncar los DNIs. De tal manera que va a quedar así. Vamos a iniciar el proceso. Ya ha terminado. Como ven aquí, ha anonimizado mediante la técnica del asteriscado estos datos. Incluso los que estaban en ruso y en árabe. Bueno, voy a ir ahora mismo a hacer lo mismo, pero con ficheros. Los ficheros que admitimos están aquí. Todos los ofimáticos, algunos de imágenes, algunos de MSG, que son correos electrónicos que también podemos anonimizar. Y el tamaño máximo por documento es 1,5 gigas y el máximo tamaño son 3.000 páginas. Voy a hacer este proceso, pero lo voy a hacer por lotes para que vean ustedes que no solo se puede hacer con uno, sino que se puede hacer con múltiples ficheros. Voy a seleccionar ahora una serie de ficheros. Y los voy a cargar a la plataforma. En estos ficheros hay de todo tipo. Hay textos planos, documentos de Office, bases de datos en Excel, PDFs, imágenes en JPG y un email. Voy a dar a continuar y aquí me aparecen una serie de opciones. Las nuevas que han aparecido son sobre tratamiento de hojas de cálculo. Creo que no es el caso de uso que les importa a ustedes, así que voy a ir rápido con esto porque voy a seleccionar esta parte que lo que me permite es configurar los infotipos. Es decir, yo puedo configurar los infotipos específicos para la organización. Nosotros trabajamos con 20 o 30 infotipos típicos que son nombre, apellido, dirección, número de teléfono, número de cuenta, matrícula del coche. Todo esto lo tenemos en consideración, pero puede ser que ustedes en su organización tengan un número de expediente que quieran tenerlo como un infotipo y entonces esto se puede configurar. También se pueden configurar excepciones. En este caso, pues tengo algunos ejemplos aquí que lo que hacen es que palabras determinadas o nombres determinados no se anonimicen. Es decir, si toda la documentación que usted es siempre la firma el presidente de la corporación, pues su nombre no queremos que se anonimice, su nombre es público. Y esto también lo podemos configurar como excepción. Vamos adelante y me hace un pequeño resumen de los trabajos que va a hacer y el volumen anonimizado.
Vamos a seleccionar algunas opciones que me da la plataforma, como supervisar manualmente lo que se ha anonimizado, que lo vamos a hacer, detección del texto en distintas orientaciones. Esto es importante en administración pública porque normalmente los textos en documentos normales siempre van pues como los conocemos nosotros, pero la publicación de expedientes, lo mismo hay textos en vertical, o la publicación de un expediente en urbanismo que incluye planos, y dentro de los planos hay información sensible, puede haberla también lo anonimizamos. El enmascaramiento según las agencias de protección de datos para el truncado de DNIs y demás. Códigos QR, códigos de barras, lo voy a poner todo, firmas digitales, firmas manuscritas. Y voy a lanzar el proceso. Les he comentado a ustedes que nosotros no conservamos en ningún momento ningún dato, excepto en este caso. Esto es un proceso por lotes y permitimos al usuario hasta 5 días para poder recuperar estos procesos que el usuario lance. Puede ir a tomarse un café, volver, y irse al fin de semana y poder tenerlo el lunes. Es el único caso donde los tenemos aquí. Si sus organizaciones están muy sensibilizadas con la protección del dato, siempre tenemos la posibilidad de no tener esta consola web alojada en nuestros servidores, sino lo pueden tener en los suyos. Entonces, no sale nada de ahí. El proceso lo he lanzado y voy a ver los documentos que me ha generado. Está en el proceso. Ahora mismo me ha creado algunos ya. Déjame un segundo. Que compruebe. Me gustaría enseñarles. Enseñarle este. Ahora está procesando este archivo y este es un documento tipo de una carta de poder, espero que le estén viendo bien, y ha anonimizado. Yo sé que alguna anonimización no está correcta, lo tenemos precisamente así para que vean cómo se puede manualmente supervisar. Se puede definir lo que uno quiera. Por ejemplo, aquí he anonimizado la carta, puedo quitarlo. Lo puedo quitar a lo largo de todo el documento. Por ejemplo, aquí hay un dato registral en esta parte de aquí y resulta que la plataforma, en este caso, sabemos que no lo considera como dato anónimo porque son unos números raros, pero puede ser que el usuario quiera anonimizarlo. Entonces, simplemente y manualmente se puede anonimizar esta parte. Y a lo largo de todo el documento. Como ven ustedes, pues ha anonimizado nombres, fechas, nombres de empresas. Como ven ustedes, pues aquí ha anonimizado simplemente los nombres. Yo puedo marcar esta supervisión finalizada, es decir, ya lo doy por bueno y puedo guardar o descargarme el documento. Y ahora, permítanme, lo que voy a hacer es cambiar la pantalla. Y así es el documento, pero, disculpen la espera, el documento resultante. Ha sustituido mediante asteriscos, como hemos visto antes, y truncando el documento de identidad. El resultado es así. Tenemos una pregunta del señor Ronald Chacón. Ángel. Por supuesto. Buenas tardes. Buenas tardes. Para la anonimización, ¿se le da instrucciones o ellos por defecto ellos ya anonimizan? Porque en la otra vi que no anonimizó el DNI. El DNI porque he querido adaptarlo a Perú, que no tiene en España el documento de identidad.
tiene una letra. Entonces anonimiza sobre esa letra, porque lo tenía preparado para la plataforma española. Pero sí que lo anonimizamos. Eso no hay ningún problema. Con seguridad. Mi pregunta era si hay que darle instrucciones en el software. Perdón, disculpe. No, no hay que darle instrucciones. Automáticamente analiza la información y mediante la IA detecta dónde hay información sensible. No hay que hacer entrenamientos especiales. Solamente si en el caso de uso de su organización en concreto hay algo que no estemos anonimizando por cualquier circunstancia, se le puede, digamos que, decir a la plataforma que anonimice de tal manera. Para que se adapte específicamente al caso de uso de su organización. Bueno, específicamente esto es para cuidar la ley lo respecto que respecta a la ley de protección natural de datos personales. ¿Esa norma es similar en España y en Perú? Sí, es bastante similar. De hecho, la normativa europea yo creo que a nivel mundial es la más restrictiva o la que más protege el hecho de los datos personales de los ciudadanos. Sí. Muchas gracias. A usted. Como un dato adicional, señor Chacón, le podría comentar que de acuerdo a la publicación de la ANPD aquí en Perú, de la Agencia Nacional de Protección de Datos, en su eh, publicación de noviembre del año pasado, donde da una serie de instrucciones de cómo se deben anonimizar y cuáles son las funcionalidades de las herramientas que se deben utilizar y cuál es exactamente el cumplimiento, NIMIS cumple absolutamente con todas esas exigencias. O sea que si su pregunta iba orientada más a si esta es una herramienta que sirve en Europa y que no sirve, digamos, en Perú, bueno, no, la respuesta es que es totalmente cumple con las necesidades de nuestro mercado. Sí, si me permiten, y ya que tenemos asistentes con perfil técnico, voy a hacer una breve demo sobre bases de datos, cómo analizamos en bases de datos. Con su permiso, voy a ir rápidamente para no robarles mucho tiempo. Voy a seleccionar bases de datos y aquí me voy a conectar. Lo que sí quiero enseñarles, me van a disculpar un momento, a ver. Toda la pantalla. Y así pueden ver lo que hago también. Ya me he conectado a la base de datos. Por otro lado, tengo un visor de bases de datos que tengo aquí. Es un DBeaver con Postgres. Aquí en esta base de datos es una base de datos de pacientes de un hospital donde pueden ver el ID del paciente, nombre, hombre, mujer, fechas de defunción. Esto es digamos, el centro de salud de donde viene. Esto es una parte de una región española. Y el lugar. Estos son lugares, localidades. Hay un montón de datos. Aquí hay 3.000 registros. Un montón, unos 3.000 registros hay y un montón de datos aquí. Bueno, perdón, que seguramente cuando uno comparte pantalla esto se mueve mucho, pero hay muchísimos datos.
Los campos que quiero anonimizar en mi base de datos son OSI y UAP, que son los que tengo en la plataforma, OSI y UAP. Entonces, voy a aplicar la técnica y si todo sale bien, pues funcionará. Y si no, bueno, me alegro. Que el entorno demo no es el entorno de producción, entonces a veces no va tan fino. Voy a mi base de datos y voy a darle a refrescar. Entonces, hemos sustituido UAP, en este caso no sé por qué no ha seleccionado la columna OSI, disculpen, lo ha sustituido por un infotipo. Este infotipo es varchar 224. Este va a repetirse a lo largo de todo el documento. Es decir, se anonimiza el registro manteniendo la consistencia y la integridad a lo largo de todo el documento. Como ven aquí el 224 está repetido en algunos registros. Vuelvo a la plataforma y voy a revertir el proceso de pseudonimización. Claro, quizás ahí mientras vas avanzando, hace igual comentar a la mayoría de los asistentes que este proceso igual luego lo podemos hacer las reuniones presenciales con cada uno de ellos. Detrás de todo esto hay temas de configuración de la base de datos, del acceso, porque por ahí, para los que no son tan técnicos, yo sé que vienen por ahí algunas dudas y vamos a poder replicar esto de una forma más amigable. Esto podemos aplicarlo sin ningún problema a sus configuraciones personales. Podemos hablar con cada caso específico de uso con ustedes. Podemos incluso pedirles una serie de documentos que usen ustedes o están anonimizados o firmamos un NDA entre nosotros y podemos hacerles una demo con sus propios documentos. Por ahí también lo que habíamos conversado en los previos, Ángel, y también habíamos recibido feedback de las personas, era la anonimización cuando se trata de imágenes o cuando se trata de documentos escaneados, porque muchas veces, y sucede en gobierno, que se trabaja con una serie de documentos que luego se escanean y el papel ya no es tan manejable o la imagen ya no es tan manejable. En este caso, la opción que tenemos del trabajo es sobre un OCR, sobre esta información. Y da lo mismo que sea un documento convertido a digital, que sea una fotografía. En ambos casos aplica el proceso, ¿no? Así es. Bueno, yo les he enseñado muy rápidamente la plataforma y por último yo quería acabar, diciéndoles que ahora tienen el caso encima de la mesa, ya han comentado que ya han empezado a tener consecuencias económicas, la falta de control sobre los datos sensibles y yo pues añadir que la transparencia y pues, la privacidad no son opuestos y que son obligaciones que ustedes que tienen que tener muy en cuenta y que deben convivir. Y bueno, la automatización de la anonimización, por así decirle, no solo reduce el riesgo legal, reduce cargas operativas, cargas manuales, mejora la trazabilidad de los documentos y preparan a sus entidades para el uso seguro de tecnologías, como pueda ser la inteligencia artificial. Como les digo, a su disposición a través de Norbis, que les contactarán para verlo en más detalle en su organización. Claro. Quizá por ahí, como preguntaba hace un momento el amigo Ronald, era sobre la diferencia de los datos. Y como comentaba Fernando, lo que indica la entidad separa datos sensibles y no sensibles, ¿no? Entre datos sensibles, temas de salud, orientación, ideología, otros, y datos personales, DNI, direcciones y otros datos económicos. Se supone que
como tú decías, todo esto se engloba y hay algunos datos que, por ejemplo, en el caso del DNI estaba esperando cierta información de un lado, pero todo esto se puede configurar y se puede ampliar a todo tipo de datos en la plataforma. Todo es configurable. Así es. Es bastante configurable y en el caso de no querer ser configurable está bastante automatizado ya. Pero nos podemos adaptar al caso de uso específico de cualquier organización. ¿Hay alguna pregunta? Básicamente las dudas que siempre tenía, ¿no? Es cómo detecta los datos personales. Y como ya lo habíamos visto, es por la digitación, si es que cambias algún dígito, como decías, te aplicas lo de la IA. Si es que escribes mal un nombre como de Nimitz, le colocas otra letra, la IA lo va a detectar y también lo va a aplicar. Entonces, eso va, entiendo, no solo sobre si es un campo textual, sino también si es una fotografía, si es una imagen, ¿no? También la aplica de la misma manera. Efectivamente. Y en todo tipo, como decía antes, de orientaciones del texto en distintos idiomas. Hay infinidad de posibilidades, claro. Nuestro ratio de detección está cercano al 95%, pero hay un 5% que es evidente que no, por eso está el tema de la supervisión manual. Pero a la hora de que una organización tenga unos datos, digamos, unos documentos siempre de la misma manera, eso pueden configurarlo de tal manera que no tengan, o sea, que ya esté entrenada por los propios usuarios mínimamente, con un mínimo de ajuste. Claro. ¿Y cómo se trabaja con respecto al tema de reportes, trazabilidad? El tema de los reportes, nosotros tenemos un equipo de Customer Success que lo que hacen es enviarles a ustedes, nosotros licenciamos por ingesta de documentos, por volumetría, por así decirlo, perdona, Manuel, disculpa, me he perdido. ¿Me puedes repetir la pregunta? Manuel. Sí, me refería al tema de los reportes y trazabilidad, ¿no? Por ejemplo, se suelen procesar una cantidad de ciertos documentos, pero cuando es una entidad de relativo tamaño, de relativo volumen, la cantidad de documentos puede ser muy alta y luego cómo le hacemos el seguimiento, cómo lo rastreamos, cuándo se hizo, cómo se hizo. El equipo de Customer Success de manera mensual lanza un reporte de uso para la organización, donde ve el número de usuarios dados de alta, ingesta por usuario, y eso no solo de esta manera, sino que tenemos, esto es una configuración bastante nueva, es de la última, del último release, de la última versión, donde tenemos un PI Alerting, que es alertas de datos personales y pueden mandarse como log a cualquier CIEM o cualquier gestor de conocimiento. Hay plataformas, iManage, OneTrust y algunas otras. Claro, o sea, llevarlo a una capa superior para un mayor análisis, por ejemplo, en las áreas de TI, y esto puedan usarlo como otra herramienta de supervisión. Claro. En los departamentos de TI, el caso de uso más relevante es pasar bases de datos de entornos de producción a entornos pre de una manera anonimizada para que se puedan trabajar sobre bases de datos anonimizadas. Tenemos dos preguntas en el chat, Ángel. Por favor. Tres ahora. La primera, la señora Bulnes, nos pregunta, ¿la IA nativa del programa aprende sobre las instrucciones nuevas que se le brindan o en cada situación habría que darle la misma instrucción? No damos instrucciones como tal, es una selección automatizada y simplemente a la hora de, digamos, de patronizar o generar patrones para entidades específicas es la única manera, la única posibilidad de ese entrenamiento. Pero no piensen en la inteligencia artificial como si fuera un chat donde se le pide a la plataforma. Simplemente la plataforma, digamos, la inteligencia artificial de nuestra plataforma está diseñada para detectar esos datos personales, reportarlos si es necesario o anonimizarlos, que es lo que les he enseñado a ustedes.
Perfecto. Nos comentas, por favor, Litia, si está contestada tu consulta. Señor Einer nos está consultando sobre que hemos visto el tratamiento de datos, documentos e imágenes. ¿La descarga de estos documentos es individual o se puede realizar en forma masiva? La descarga de estos documentos se puede hacer de forma masiva también. De hecho, lo que les he enseñado es una manera muy de cara al usuario de lo que puede ver, pero la ingesta se puede hacer mediante APIs, es decir, conectando softwares de tal manera que podría ser un proceso totalmente automatizado. Puede, mediante API, meterse en gestores de expedientes, gestores documentales, en SAP. Es Perfecto. infinidad de posibilidades. Perfecto. Sí. Otra consulta más de IT o TIC. ¿Cuál es el nivel de seguridad de la reversión de la anonimización? Esta es una muy buena pregunta. AES 256 es la tecnología que usa para las claves. Solamente, bueno, por fuerza bruta es bastante complicado, pero solamente el usuario tiene capacidad de revertir esa pseudonimización. Perfecto. Otra pregunta más. La señora Magdalena Zamora nos pregunta: la anonimización para base de datos que se tienen con cierta periodicidad, por ejemplo, cada 3 meses, sobre los mismos individuos. ¿El ID o infotipo generado sería el mismo para cada base que se anonimice, que se recibe cada 3 meses, por ejemplo? Grandísima pregunta. Está en nuestro roadmap. Ahora mismo no está disponible, pero lo tenemos en roadmap. Bueno, muy buena pregunta entonces. Sí, lo es. Lo es. Otra consulta que me surge, Ángel. ¿Existe algún límite en el tamaño del documento que se deba procesar? ¿Algún límite de procesamiento? Sí, estaba entre 1,5 gigas y 2 gigas. O 3.000 páginas en el caso de PDFs. Entonces es un volumen bien alto, ¿no? 3.000 páginas o 1.5 gigas, o sea, es un archivo muy grande. Sí. Y el procesamiento que les he comentado antes, evidentemente, depende mucho de la tipología del documento. Normalmente, en áreas de urbanismo, por el tema de los planos que decía, los documentos pesan mucho. Normalmente, lo que yo me preguntaría es qué volumen de datos o qué volumen de documentos en cada organización está usando. Nosotros venimos haciendo una media de 1,5 megas, 1,5 megas, por documento, pero en urbanismo puede ser muchísimo más o un expediente normal puede ser muchísimo menos. Pero de media, eso. No, sí, sirve de referencia más o menos tener el tamaño de 1,5 megas de un PDF estándar de un documento X, como para un trabajo, como para hacer estimaciones de cálculo. Claro. Lo digo más que nada a la hora de dimensionar, porque como les decía a ustedes antes, nosotros licenciamos por ingesta de datos o ingesta de volumen por volumetría al mes. Por ahí otra pregunta, Fernando, tú que estabas con las preguntas, creo que de Ricardo. Sí, perdón, la administración aquí. Si la calidad de los documentos escaneados es mala, ¿con qué porcentaje de precisión detecta y anonimiza los datos sensibles? Les voy a hacer a ustedes una broma, si me permiten. Si Por les doy supuesto. una receta de mi médico, 0%. Depende mucho de la calidad del documento. Nosotros tenemos un OCR y hasta donde llega el OCR. Depende de la documentación. En temas de expedientes, depende muy mucho de, por ejemplo, partidas de nacimiento de hace 50 años. Pues si el escaneado está mal, pues el ratio de detección cae. Claro,
Pero para esos casos puntuales podemos, ahí es donde vienen justo estas reuniones uno a uno, Ricardo, donde podemos hacer las pruebas para ver sobre los tipos de documentos que contienen, ¿no? Porque muchas veces el tema de calidad es demasiado subjetivo, lo que para algunos es muy baja calidad, para otros es alta calidad o calidad media, ¿no? Entonces, para esos casos podríamos hacer pruebas para validar cuál es la calidad que va a tomar la plataforma y cuál va a ser el resultado. Sí, es así, podríamos hacerlo. Nuevamente la señora Zamora, bueno, de acuerdo a la respuesta que tú le has dado, Ángel, que sobre esa posibilidad que tenemos en Roadmap, me pregunta si no está disponible ahora, o sea, esa es la respuesta, no está disponible, pero le podríamos indicar alguna fecha o en qué idea que dentro del roadmap, si es Q1, Q2, Q3, y bueno, poder estamos en Q3, estamos en Q3. En Q3, perfecto. Entonces, no sé, señora Zamora, si le parece brindarnos sus datos como para que la mantengamos informada sobre esta función que usted estaría necesitando. Un gusto. Ángel, sobre la consulta de esos documentos que son poco legibles o que el escaneo es malo como para poder ser asertivo en la anonimización, sí cabe la posibilidad de poder interactuar manualmente, ¿verdad? Absolutamente, es lo que he enseñado, esa posibilidad de ir deseleccionando, es... Como para apoyar un poco la pregunta del señor Ricardo. Por supuesto, gracias. Sí, así es. Por eso brindamos la posibilidad de poder trabajar con el documento físicamente, bueno, manualmente. Y siempre va a ser mejor que marcar con un marcador negro, tachar, ¿no? Bueno, sí, yo creo que sí. Esto depende. Si sus organismos, según compartió Alejandro y Manuel, son relevantes, hay administraciones locales y, bueno, hasta las administraciones locales tienen unas necesidades cada vez más grandes. Tema de tachado manual, llega un momento que no es sostenible. Para la cantidad de documentación que hoy se maneja en forma digital, que casi es toda, esto se hace inviable. Ya no alcanza las manos ni los marcadores como para poder llegar a tiempo a entregar un documento o compartirlo, ¿no? Sí, además... El tiempo es el hecho del riesgo, ¿no? Porque es una actividad manual y corre el punto de que se pueden cometer una serie de errores y luego esos errores pueden caer en multas que van a repercutir sobre las entidades y no solo en multas, sino en problemas que van a dañar la imagen del trabajo que se está haciendo. Sí, es reputacional. Sobre todo... Una pregunta por ahí, Ángel, de lo que estaba repasando. ¿Existe alguna diferencia entre trabajarlo on-premise y trabajarlo en la nube en el tema del procesamiento, de la cantidad de archivos o de todo lo demás? ¿O es lo mismo, simplemente facilidad del usuario? El frontend que hemos visto puede usarse en una instalación on-premise. Es simplemente la capacidad que hay detrás. Si la red de la organización está en condiciones, entiendo que sí, todo lo rápido que tenga la conexión en esa organización. Está instalado dentro de su infraestructura. Ángel, quizás sería más rápido, bastante más rápido, porque yo ahora estoy basado, como decía Alejandro, en Madrid. Estoy conectado a Google Cloud en Países Bajos y estoy conectándome a ustedes también. Sí. Ángel, tenemos una nueva pregunta Claro. de la señora Aditya. En el caso de documentos con firmas digitales, ¿durante el proceso de anonimización se verían afectadas? Otra gran pregunta. Muchas gracias. Las firmas digitales no las anonimizamos, digamos que las eliminamos. Las firmas digitales y las firmas manuscritas no pueden transferirse al documento anonimizado resultante. Siempre las quitamos.
Es decir, se ven afectadas en tanto en cuanto desaparecen, porque eso es un dato Sensible. probablemente el más sensible, ¿no? Claro. Al menos que se decida no quitarlo, ¿no? O sea, por configuración. Claro, Por por responsabilidad del supuesto. usuario. O sea, Todo es configurable, todo es exacto. O configurable. sea, por defecto se debe eliminar, pero si el usuario desea mantenerlo, se puede mantener. Yo entiendo, por ejemplo, un caso de uso, el presidente de la corporación que ustedes están, donde están ustedes, el, el presidente pues firma con su firma y están todos los documentos porque es la firma del presidente. Pues seguramente en su organización decidan no anonimizar esa firma. Está en todos los documentos públicos, o sí, es una elección. Ok, perfecto. Entonces ahí nos comenta la señora Aditya si respondimos su pregunta. Pero es una buena opción porque, o sea, por default, por defecto, sí lo va a anonimizar a menos que le demos la instrucción de que no lo haga. El señor Percy tiene una consulta, nos dice, cuando se trata de documentos normativos, predeterminadamente el número de documento se considera sensible o requiere instrucción. Pues habría que hacer la prueba con sus propios datos y ver si lo anonimiza o no. Probablemente yo me aventuro a decirle que no, pero podemos generar un infotipo específico para ustedes para que siempre anonimice ese número de documento normativo. Claro. O sea, no por defecto, no quizás por defecto, pero una vez que tenemos la opción manual, lo podemos agregar para que sea automático para la siguiente. No de esta manera que les he indicado a ustedes, pero se puede configurar un infotipo específico para cada organización. Una secuencia, ok, claro. Sí. Si el texto coincide con cierto prototipo de texto, se va a anonimizar y eso es configurable. Entonces. Claro. Perfecto. Muy bien, no sé si, bueno, si tenemos algunas preguntas más. Ya estamos entrando un poco en la finalización de el tiempo previsto. La verdad que, sinceramente, tengo que decirles, es la primera vez que tengo una webinar con semejante cantidad de presencia y que se mantuvo durante toda la hora. Es más, hubo gente que no ha podido ingresar porque teníamos un máximo de 150 personas que prácticamente durante toda la hora se mantuvo ahí. Así que, bueno, un éxito esta convocatoria. Los felicito, equipo Norvix, realmente. Y bueno, ojalá podamos acompañarlos en el seguimiento de esta base, en las visitas, en las presentaciones, uno a uno, que seguramente mucha gente de la que está hoy presente va a estar interesada. Seguimos con algunas preguntas mientras tanto. ¿Cuál es el costo de las licencias o el costo del software? Bueno, eso te pido, por favor, si puedes conectarte con Norvix en forma particular y vamos, de acuerdo a las necesidades que tengas, vamos a realizarte la cotización correspondiente. Fernando, pero sí podemos compartir el parámetro. ¿Puede ser? Yo preferiría que se comparta en forma personal. O sea, Básicamente, lo que dice Fernando, ¿no? Comentarle a todos los asistentes que estamos a su disposición para hacer las pruebas, ¿no? Como varios indican, ¿no? No es lo mismo haberlo visto en un demo rápido que hacer las pruebas con los tipos de documentos, con estas imágenes que a veces no tienen buena calidad y con cierto tipo de información que tengan a la mano y luego hacer el dimensionamiento de la cantidad de documentos que necesitan para que tengan una propuesta aterrizada de acuerdo a sus necesidades, ¿no? No va a ser lo mismo alguien que procesa unos 20, 30 documentos de 1.5 megas a una entidad que procesa miles de documentos o bases de datos, ¿no? El dimensionamiento es diferente y también habría que ver si es que se va a trabajar en nube o aplica algún equipo, ¿no? Para poder dimensionar y que
tengan una propuesta que vaya acorde a lo que necesitan. Y para eso comentarlo, ¿no? Que estamos igual a disposición, pueden enviarnos algún correo a las cuentas que nos hemos comunicado con ustedes, o igual les vamos a enviar correos a todos con el link de este webinar para que lo puedan repetir, replicar y compartir con las personas que consideren, y seguimos a disposición. Podemos continuar con las preguntas y respuestas, Fernando. Dale. Caso similar a la firma digital, los datos que fueron guardados con sello de tiempo, ¿también se pierde el sello de tiempo? Si el sello del tiempo está en los metadatos, pues está dentro de la anonimización y sí, se modificará o se eliminará según la política aplicada. Si no está configurado como tipología para anonimizar, pues se mantendrá intacto. Claro. Y es algo que justo no lo vimos en la práctica, pero eso justo lo vamos a ver en los casos particulares, cómo anonimizar la metadata de cada uno de los archivos, que es totalmente diferente. Sí, Karina, bueno, nos está preguntando cuándo estarían haciendo otras demostraciones. Bueno, podemos hacer una demostración, digamos, 1 a 1. La idea no es hacer webinars por ahora, unas nuevas webinars, sino que de acuerdo a los presentes en esta convocatoria, la idea es poder, digamos, presentarnos, llámese casi personalmente a ustedes. Así que si nos entregas tu dirección de mail para que podamos, el equipo de Norbik se pueda comunicar contigo y realizar una prueba, una demostración, presentación personal. sí, aprovecho para comentarles que a todos los que se han registrado para este webinar, así no hayan podido asistir, nosotros le vamos a enviar un nuevo correo con nuestra información para que se pongan en contacto, nos brinden la disponibilidad de tiempo para poder agendar una reunión 1 a 1. Seguramente nos va a acompañar también Ángel, nos va a acompañar Fernando, para poder explicarles ya directamente con cada una de las entidades que están de acuerdo y les parece de mucho valor la herramienta. En ese correo también le vamos a brindar el link de acceso a YouTube para que puedan compartir con las personas de interés de su equipo el video de esta webinar. Me permiten añadir, en nuestro canal de YouTube, parezco un youtuber, también pueden ver información, algunos casos de uso, son vídeos cortitos de temas específicos, quizá un poquito más ampliados de lo que hemos visto aquí. Lo vamos a compartir en el mail que vamos a enviar, entonces, si nos pasas tu canal. ¿Tenemos alguna pregunta más? Los documentos oficiales deben ser publicados con las firmas de las autoridades. En otros programas, efectivamente, las firmas digitales CIDs de los documentos se ven afectados, cosa que a la vez afecta la transparencia y veracidad de los documentos. Entiendo entonces que puedo optar por una opción para que estas firmas y EIDs no se vean afectados ni borrados. Sí, así es. Así es, perfecto. Ahí Karina, bueno, nos dejó el correo, no sé si Manuel, Alejandro toman Sí, nota. ya tomé notas. Consultorías Karina 1, muchas gracias. Vamos a tener una reunión seguramente prontamente contigo. No sé si, la respuesta a la señorita Bulnes ya está de acuerdo, no sé si quiere hacer ampliar un poco más su consulta o está de acuerdo con la respuesta, pero de todas maneras, volvemos a decir que estamos acá o sea, esto es solamente el puntapié inicial, ¿sí? O sea, la idea es estar en contacto con todos ustedes a partir de ahora y con todos aquellos que estén interesados, que a ustedes también les parezca que pueden añadir a estas consultas o a esta presentación. Es una herramienta que el Perú necesita, eso está clarísimo. La Ley de Protección de Datos obliga a anonimizar documentos y no existe la herramienta que lo haga, así que nosotros estamos en condiciones de poder brindársela. ¿Tienes, Ángel, de la experiencia, el tiempo de implementación?
Es bastante rápido, depende también un poco como es una solución SaaS, lo que he enseñado, de si requiere un poco una infraestructura on-premise, si está todo bien en la infraestructura, un día, 2 días máximo. Pero solo por temas de casi de tiempo. No, pero a ver, hablar de un día, 2 días es una implementación, o sea, olvídate, ¿no? Súper urgente, no es... Bueno, yo les diría a ustedes que en el caso de SaaS, horas. Sí, perfecto. Y una cosa, yo aprovechando que hay tantos asistentes aún, quisiera añadir, nosotros tenemos un equipo, el de Customer Success, que lo que hace es ayudar al onboarding. Es decir, no solo dan una formación técnica para mantener la plataforma si es necesario, sino que dan formaciones a los usuarios para que sepan usar la plataforma, para configurarla, para hacer todas estas excepciones si son necesarias. Y si hay más dudas a lo largo del periodo de vigencia de la licencia, ese equipo también puede ayudar nuevos usuarios, nuevas formaciones. Estamos dispuestísimos. Queremos que estén todos ustedes lo más contentos posible. Perfecto, perfecto. Muy bien. No sé, cada vez que digo que vamos por terminar aparecen nuevas preguntas, así que yo me quedo callado. El problema es que, Ángel, ya son las 22 horas en Madrid. No, llevo 13 horas trabajando, pero no lo decía por eso. Es que tengo que hacer una llamada ahora. Mientras no se nos duerma Ángel, que ya... yo estoy... Seguimos respondiendo preguntas, aprovechando tu presencia, la verdad que bueno. La verdad muy contento y muy feliz todo el equipo por la receptividad que hemos tenido para este webinar. Como le dijimos recién a la señora Eda, le entregaremos el video tanto a ella como a todos los que se han registrado, incluso si no han podido ingresar al webinar por tema de capacidad. Así que bueno, si no hay alguna pregunta adicional, les agradezco muchísimo a todo el público presente. Muchísimas gracias, Ángel, por tu presentación, Fernando por tu participación, Manuel por la participación, y estamos a disponibilidad de todos los presentes vía correo. Si quieren esperarnos a que enviemos el correo con el video, no hay ningún problema. Si no, ya nos vamos a ir poniendo, igual nos vamos a adelantar, nos vamos a poner en contacto con las personas que nos brindaron su correo. Si nos quieren dejar, mientras se van retirando, quieren dejar sus correos también en la cajita de mensajes, vamos a ir recepcionándolos y en el transcurso de la tarde, lo que queda de la tarde, les vamos a enviar el contacto nuestro, nos vamos a poner en contacto con ustedes, mejor dicho, para solicitarle la disponibilidad. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias totales. ¿Alguna pregunta más, alguna consulta más? Si no, ya nos vamos yendo. Bueno. Gracias, Ángel, por compartir el Gracias, Ángel. Bueno, lo comparto por correo también. Sí. Nada, un placer. Muchas gracias. Gracias, Honorix, Fernando. Muy buenas tardes. Gracias, Ángel. Gracias, Alejandro. Muchas gracias a todos los asistentes y en breve vamos a colocar el video en YouTube. Yo creo que más tardar mañana por la mañana. Que tengan un buen día y un excelente fin de semana. Gracias.